Hola y bienvenidos al podcast Teología en tu Vida, un podcast que te ayuda a aprender más sobre la teología y cómo afecta tu vida. Seguimos hoy pensando en cómo podemos enseñar la teología a nuestros hijos. Primero, sabemos que debemos hacerlo. La Biblia es muy clara en este punto, que es la responsabilidad de los padres enseñar y capacitar a sus hijos. Aprendimos en el último episodio cómo hacerlo y hoy consideramos el qué, o sea, cuál es el mensaje que queremos transmitir a nuestros hijos. Bueno, bienvenido Eric, es un gusto estar con vos de nuevo. ¿Qué debemos enseñar a nuestros hijos? Es la pregunta de hoy. Bueno, hola a todos y sí, como dijiste, hoy vamos a volver a temas sobre la importancia de enseñar a nuestros hijos la teología. En la semana pasada hablamos sobre la importancia de enseñar y las diferentes formas que enseñamos, es decir, por nuestro ejemplo, en una forma formativa y a través de la disciplina también. Pero hoy lo que quiero hacer es responder a, básicamente dos preguntas. Primero es, ¿qué deberíamos instruir a nuestros hijos? Y también algo un poco más práctico y cómo podemos hacerlo. Entonces, primero es, ¿qué deberíamos instruir a nuestros hijos? Así que llegados a este punto, debemos enfocarnos en qué cosas o temas debemos enseñar intencionalmente a nuestros hijos. Primero, y obviamente, es el Evangelio. Como padres debemos no perder de vista la idea de resaltar las verdades más cruciales del Evangelio a nuestros hijos. No es una sorpresa que nuestros hijos sean pecadores. Entonces, si es así, ellos necesitan siempre escuchar también las buenas noticias. Entonces, debemos enseñar sobre la creación de Dios, la santidad de Dios, la pecaminosidad del hombre y el sacrificio de Cristo y la importancia de la fe y el arrepentimiento. Creo que a veces nuestros hijos pueden tener diferentes tendencias en su pecaminosidad y tenemos que ayudarles a ver eso y cómo arrepentirse, pero también cómo la gracia de Dios cubre nuestro pecado. Algunos de nuestros hijos pueden tener la tendencia a ser perezosos o a ser perfeccionistas o a ser súper críticos. Creo que como padres podemos ayudarles a ver sus tendencias pecaminosas a la luz de las Escrituras y cómo la cruz y Cristo cubre nuestros pecados. También, Jason, necesitamos enseñar la sabiduría de Dios. Y sabemos que el temor del Señor es fundamental para entender la sabiduría verdadera. Tenemos que pensar en cómo podemos enseñar a nuestros hijos la diferencia entre la vida sabia y la necia. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, porque son guirnalda de gracia para tu cabeza y collares para tu cuello. El libro de Proverbios es un libro para darnos sabiduría y nos ayuda a pensar que nuestro temor a Dios afecta nuestra manera de vivir. Así que, en otras palabras, el libro de Proverbios nos dice, para entender cómo vivir con sabiduría en el mundo de Dios, tienes que temer
al Señor. Estaba pensando sobre los diferentes temas en Proverbios que el libro trata. Por ejemplo, en Proverbios aprenderás sobre la ira y sobre la disciplina, sobre la amistad, las finanzas, las pruebas, el poder de las palabras, la importancia de trabajo, entre otras cosas. Y todos estos temas son temas que nuestros hijos deberían aprender. Y el libro de Proverbios nos ayuda a comprender cómo ver todos estos temas de forma sabia. También necesitamos enseñar sobre la gloria de Dios. Queremos que nuestros hijos conozcan el Dios del universo. Es por eso estamos haciendo una serie también en este podcast sobre los atributos de Dios. Y bueno, obviamente podemos enseñar a nuestros hijos sobre la gloria de Dios en diferentes formas, pero podemos usar, por ejemplo, la creación de Dios. Una de las cosas que hemos hecho como familia es tomarnos meses libres en los que nos deshacemos de las pantallas y hacemos diferentes cosas en familia. Uno de los propósitos de esto es mostrar a nuestros hijos la belleza de la creación. También podemos usar el deporte. A veces cuando nuestros hijos jueguen o ven deportes, me gusta señalar lo creativo que es Dios para crear cuerpos que pueden hacer las cosas que Él puede hacer. También, como dije la semana pasada, necesitamos enseñar sobre la iglesia local. Creemos que la Biblia nos enseña que la iglesia local es algo esencial en nuestras vidas espirituales. Y nosotros como padres tenemos la oportunidad de mostrarles a nuestros hijos un ejemplo de que la iglesia local es importante. Otra cosa, Jason, es podemos enseñar sobre las disciplinas piadosas o buenos hábitos. Muchas veces tenemos que enseñar a nuestros hijos los conceptos básicos del estudio de la Biblia y las disciplinas espirituales, y tenemos que mostrarles cómo orar, cómo memorizar un versículo y cómo leer sus Biblias. Bueno, ahora lo que quiero hacer es responder a la pregunta, ¿cómo podemos enseñarles? Y hay diferentes formas. Por ejemplo, podemos usar la vida cotidiana, por ejemplo, con las películas, las noticias, las circunstancias tristes, deportes. También y podemos usar el tiempo de adoración en familia. Creo que los tiempos de adoración son muy importantes como una familia. Y una de las cosas que yo hago a veces con mis hijos, especialmente con los más grandes, es por las mañanas leo un pasaje pequeño con mis hijos y hablo con ellos sobre algunas observaciones. También podemos memorizar las escrituras, un versículo con ellos. Podemos hacer canciones. Bueno, yo no sé cantar, así que no lo hacemos en nuestra casa, pero algunas personas sí lo hacen y usan los himnos de la fe. También los catequismos. Eso es básicamente una serie de preguntas y respuestas sobre la fe cristiana. Hay uno que nosotros usamos que se llama el Catequismo de la Nueva Ciudad. Y por ejemplo, una pregunta sería, ¿cuál es nuestra única esperanza en la vida y en la muerte? Y la respuesta es que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos en cuerpo y alma y en la vida, en la muerte de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Y la idea es memorizar como familia la respuesta. Entonces, bueno, estos son muy útiles. A veces podemos simplemente leer la Biblia. A veces lo más sencillo es simplemente leer. Elige un pasaje, tal vez el proverbio del día. Por ejemplo, hoy es
23 de junio. Pueden leer como familia el capítulo 23 de Proverbios. Y bueno, Jason, antes de terminar, quiero mencionar 2 libros que creo que son útiles si quieren más información sobre estos conceptos. Primero es Cómo pastorear el corazón de tu hijo y Cómo instruir el corazón de tus hijos. Los 2 son de Ted Tripp. Jason, ¿has leído estos libros? Sí, creo que sí. Sí, bueno. Y bueno, gracias Eric, sí, son excelentes libros y gracias por recomendarlos. Dejaremos enlaces en las notas al pie de este episodio si alguien quiere obtener más información sobre estos libros. Y wow, gracias por todo esto, Eric. Algunas cosas realmente útiles aquí, mucho para pensar. Esto seguramente es un episodio para escuchar nuevamente, para capturar bien todas las sugerencias. Y tal vez incluso sería bueno sentarte con tu esposo o tu esposa y hablar sobre formas de implementar algunas de estas cosas en la vida de tu familia. Ninguno de estos, Eric, es particularmente difícil de hacer, pero como mencioné al principio, requieren intencionalidad, ¿no? Bueno, gracias de nuevo, Eric. Que Dios nos dé la fuerza y la sabiduría para liderar bien a nuestras familias. Gracias a todos por escuchar y nos vemos pronto con otro episodio de Teología en tu Vida.